tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Como siempre le digo, bienvenido a mi casa es su casa. Esta noche, por supuesto, vamos a estar hablando de algo, de todo lo que ocurre en México. De todo lo que ocurre en México con Andrés Manuel López Obrador, con su 4T, con el Instituto Nacional Electoral, con el intento, le digo intento porque todavía no se consuma, ¿no?, de extender el mandato de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 años más. Hecho que desde el propio Frente de Morena, el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, lo dice, y lo han dicho muchos más, pero se lo planteo desde este contexto. Es inconstitucional. Es inconstitucional por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Lo único que aquí, pues, según Porfirio Muñoz Ledo, es que no se trata de un capricho de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Según Porfirio Muñoz Ledo, es un grupo interno de Morena, del partido del gobierno, que trata de ser adulador y engañar al propio Ejecutivo. Pero las declaraciones de López Obrador no dejan espacio a ninguna duda de que él es el principal promotor. O sea, que nadie lo tiene que convencer de tratar de lograr que Arturo Saldívar pues tenga un mandato extendido de 2 años, porque él mismo lo ha dicho. Él es el que tiene que quedarse ahí para poder hacer las reformas. Porque si no es él, serían letra muerta, dice Andrés Manuel López Obrador. Y se lo quiero preguntar, ¿no?, al diputado federal, a Porfirio Muñoz Ledo. Con estas declaraciones, ¿cómo es posible pensar que alguien le está lavando la cabeza a López Obrador y no es él, clara, concreta y directamente, que está tratando de hacer algo que a todas luces es inconstitucional? De eso vamos a hablar, pero antes, no podemos pasar por alto una noticia. Yo le iba a decir de enorme relevancia a nivel de Estados Unidos, pero ¿sabe qué? No. Es una noticia de enorme relevancia a nivel mundial, por cómo ocurrió todo y el desenlace, pero sobre todo porque ocurre de nueva cuenta en este país. Ponga atención. Nosotros, el jurado con relación al asunto arriba mencionado referente al cargo número 1, homicidio no intencional causado durante la comisión de un delito grave, hallamos al acusado culpable. Se acordó el veredicto este día 20 de abril de 2021 a la 1:44 de la tarde, firmado por el líder del jurado, el miembro del jurado número 19. El mismo título para el veredicto del cargo número 2. Nosotros, el jurado, con relación al asunto arriba mencionado referente al cargo número 2, homicidio no intencional con desprecio por la vida, hallamos culpable al acusado. Se acordó este veredicto este día 20 de abril de 2021 a la 1:45 de la tarde, firmado por el líder del jurado, el miembro del jurado número 19. El mismo título para el veredicto del cargo número 3. Nosotros, el jurado, con relación al asunto arriba mencionado referente al cargo número 3, homicidio accidental, hallamos culpable al acusado. Se acordó el veredicto este día 20 de abril de 2021 a la 1:45 de la tarde, líder del jurado 19. Hoy se hizo justicia, así lo consideran cientos, miles de personas en Estados Unidos y en el mundo. El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue hallado culpable de los 3 cargos, como ya escuchó usted, que enfrentaba por el homicidio de George Floyd en mayo del año pasado. Chauvin se arrodilló sobre el cuello, recuerda usted, y la espalda de Floyd durante más de 9 minutos. Más de 9 minutos, a pesar de que Floyd decía una y otra vez que no podía respirar. Claro, nosotros estábamos muy al pendiente de cuál sería la decisión del jurado, porque hemos visto otros escenarios en donde las cosas han sido diferentes y prácticamente el país se incendia. Hoy, pues aunque no se puede festejar la muerte de George Floyd, hay muchos que festejan con alegría que se haya dado esta decisión. Y hay otros que dicen, no tendríamos por qué festejar nada. Esto debía ocurrir de forma natural. Este veredicto debía ocurrir de forma natural.
fue un asesinato flagrante. Todos tienen su opinión, por supuesto, y Gustavo Valdés la está conociendo de primera mano porque está en vivo desde Minneapolis, allá en Minnesota. Un veredicto histórico, sí, dependiendo de la perspectiva de cada quien, pero ¿qué dice la gente por allá, Gustavo? ¿Cómo ha estado el día y cómo está la noche? Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Estamos justo en el momento, en el lugar en donde en mayo del año pasado comenzó este incidente. Esta es la tienda en donde George Floyd entró a tratar de hacer una compra. Según el encargado, estaría utilizando un billete falso, que resultó no ser falso. Salió, le llamaron a la policía, el auto estaba estacionado en ese lugar y ahí puedes ver. Ahí fue donde la policía vino a tratar de hacer el arresto. Esa figura que ves en el centro es un ángel. Es ahí que el lugar donde George Floyd, como lo decías, estuvo bajo sumisión de el policía, en aquel entonces Derek Chauvin, 9 minutos en la rodilla y eventualmente perdería su vida. Es un lugar en donde hoy se festeja el veredicto. Como lo decías, hay muchos que dicen que no habría por qué haber hecho tanto celebración en algo que debió haber sido natural, algo que debió haber sido normal, pero que se tardaron en obtener. La gente celebra y aquí están algunas de sus reacciones. Es muy bueno, hay mucha emoción, mucha tranquilidad, pero ahorita mucho movimiento para ver cómo se va a mover este estado, porque este estado está muy atrás para lo que es la diversidad todavía aquí, aunque somos norte, no el sur, porque en el sur en el pasado había muchos problemas, si somos norte hay mucho trabajo que hacer aquí todavía. ¿Pero ya se siente la tranquilidad? No creo. No creo. ¿Por qué? Sí, porque hay mucha gente todavía con mucha emoción en que este es el empiezo. Este es el empiezo y este veredicto no significa exactamente cambio política, Ajá. pero es un empiezo, es un paso adelante. Pues que es muy emocionante, por fin hay algo de justicia. Yo espero que esto sirva para que haya cambio aquí en el estado, en el país. No sé, es muy emocionante. ¿Te esperabas un resultado tan rápido? No, yo pensé, esperaba jueves a lo mejor tal vez, pero de un día para otro fue tan rápido que sí pone de nervios porque podía ser cualquier cosa el resultado, no sabía bien. ¿Tú todavía estás emocionado? Sí, muy ¿Cómo te llamas? Brandon. Brandon. Sí, en Minneapolis. ¿Qué significó para ti la muerte de Floyd? Fue una tristeza para ver que en nuestra comunidad esté pasando cosas así, que una comunidad tan diversa esté pasando muertes por alguna babosada así. Estaba muy triste. Y bueno, Fernando, todos festejando, pero también reconociendo, hay mucho trabajo por hacer. Lo bueno que hemos escuchado de algunas personas es de que están reconstruyendo esa confianza que se necesita en las autoridades para que en otros casos que continúan sucediendo se pueda evitar algunas de las reacciones más violentas que hemos visto desde el año pasado. Y en este lugar me da gusto ver lo que estamos viendo esta noche, porque desde junio del año pasado, cuando se anunciaron los cargos en contra de los 4 ex policías, no habíamos visto este tipo de celebración, porque se había convertido en una sección comunitaria en donde a veces el acceso era prohibido si no estabas de acuerdo con lo que la gente que está a cargo cree que es lo que se debe hacer cuando alguien viene aquí. Y esto es muy interesante, además, Gustavo, desde el punto de vista político. Es un caso que abarcó prácticamente 2 administraciones. El final de la administración Trump y ahora la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Por supuesto, dos perspectivas completamente diferentes. La forma en que se abordó en la administración Trump, la forma en que se aborda el día de hoy precisamente en la Casa Blanca de Joe Biden. Y por ambas partes, estoy hablando del presidente de los Estados Unidos y de la vicepresidenta Kamala Harris. Y es algo de reacción que se hizo a todos los niveles de gobierno, porque saben que muchas comunidades tienen que lidiar con este problema de alguna manera u otra. Pero sí, es importante escuchar que el líder en la Casa Blanca tenga una opinión que se refleje la opinión de la gente. Escuchemos. Nadie tiene por qué estar encima de la ley. Y el veredicto de hoy manda ese mensaje. Pero no basta todavía.
No nos podemos quedar en esto. Para traer cambios y reformas, debemos y podemos hacer que tragedias como estas no vuelvan a producirse. Para asegurarnos de que la gente negra y morena y cualquiera no tenga miedo durante interacción con las fuerzas del orden. Y Fernando, ciertamente esto tiene un tono racial, étnico, que lo hemos visto, pero hay que reconocer que la violencia el abuso policial puede suceder a cualquier nivel, y ese es el centro de este problema, que algunos a nivel estatal quieren cambiar con modificación de las leyes, pero otros creen que debe ser un cambio a nivel federal. Sí, por supuesto ha sido el debate permanente y bueno, el tema racial tiene que ver con estadísticas, obviamente la comunidad afroamericana, también la comunidad hispana, es decir, en qué comunidades es mucho más frecuente. Este es un caso, como lo dices tú, correctamente, completamente racial, así fue enfocado. Gustavo, muchas gracias, saludos en Minneapolis. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo Valdés desde Minneapolis, Minnesota. Voy a hacer una pausa, regresamos, entramos de lleno al tema de México. A ver, Andrés Manuel López Obrador le llama reforma, el presidente de México, ¿no? Otros le llaman golpe de Estado tal cual. Lo que está intentando, ya le decía yo, extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, 2 años más. Uno de los que le dice que es un golpe de Estado prácticamente es Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena. Voy a tenerlo invitado y ya regreso con él en un momento. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluamlo SCJN de Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN. Concluamlo SCJN. Esa es la etiqueta, el hashtag. Tus comentarios con esa etiqueta o hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, concluamlo, SCJN. A ver, faltan 46 días para que se celebre la elección más grande y compleja de México, ¿no? Casi 95 millones de electores van a elegir más de 21,000 cargos a nivel local, estatal y federal. Entre ellos, a los 500 diputados federales. Es muy importante para Morena y para Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tener esa mayoría necesaria en el legislativo. Pero además hay 15 gubernaturas, 1,923 presidencias municipales y 1,063 diputaciones locales. Sin embargo, pues este proceso está salpicado, ¿qué le digo yo?, de múltiples polémicas, por no decirle de otra forma, ¿no? Una de ellas es la confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. El presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, que es Lorenzo Córdoba, considera que nunca se había visto un discurso tan estridente y polarizante como el que se está planteando en estos momentos desde el partido del gobierno. No se cansa Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras o sus conferencias por la mañana, como lo quiera decir, Vox Populi en México, las mañaneras, ¿no? Entonces, en estas mañaneras, no se ha cansado López Obrador de cuestionar el trabajo del Instituto Nacional Electoral, de acusarlo de haber participado en fraudes anteriores. Cuando es este mismo Instituto Nacional Electoral el que lo puso en el poder a él, bueno, no lo puso él, lo pusieron los mexicanos, pero vaya, el proceso, el árbitro, fue este mismo Instituto Nacional Electoral que hoy critica. Dice que no es imparcial, cuestiona sus decisiones, que se prestan, le digo, para formar parte de fraudes. Entonces ya uno se pregunta y dice, bueno, pero si ha hecho todo esto, entonces, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo llegó al poder, no? O nada más en su elección no hubo fraude. Porque pues ese mismo INE fue el que lo acompañó en el proceso, ¿no? Ahora, el Instituto Nacional Electoral se defiende. Señala que se limita a aplicar la ley al margen de los juegos políticos. Lo dice muy claro, Lorenzo Córdoba. Y eso fue lo que hizo este lunes cuando emitió una medida cautelar. ¿Contra quién? Pues contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque se pasó de la raya, hombre. Y lo sabe. Además, él sabía que estaba pasando de la raya. Si usted vio la mañanera, se va a dar cuenta, ¿no? El objetivo es que Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir propaganda electoral en las mañaneras hasta después de la elección, porque eso viola la ley electoral. ¿Qué incluye eso? No difundir logros de su gobierno, porque es hacer campaña, ¿no? Y esto influye en las preferencias electorales de los mexicanos.
si lo vende todas las mañanas, ¿no? Ahora, el presidente se refirió brevemente a la decisión este martes y dijo que iban a hacer caso en todo. Eso fue lo que dijo. Una cosa es de lo que dice y lo que hace, ¿no? Del dicho al hecho hay un largo trecho. Pero espérese, ahí no para todo. A eso se suma otra jugada extremadamente controvertida por parte de Morena. El 15 de abril, el Senado aprobó leyes y reformas para el funcionamiento del Poder Judicial. Acuérdense que los poderes deben ser independientes. Ojo con eso, desde ahí empezamos mal, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya va a entender. En fin, el 15 de abril, el Senado aprueba leyes y reformas para el funcionamiento del Poder Judicial. Y a última hora, incluyen la ampliación del mandato hasta 2024 del presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, de la Nación, Arturo Saldívar. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo? Bueno, es que la Constitución fija el mandato en 4 años. 4 años para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No más, ni menos. 4 años, la Constitución lo dice, sin reelección. Y entonces, ¿de dónde salió ese agregado, no? López Obrador apoya entonces la decisión. Y eso usted hasta dónde se mete, ¿no? Aunque vamos a suponer que la propuesta sea válida. El Ejecutivo no tiene por qué estar hablando del judicial, del Poder Judicial. El Legislativo tendría que decidir, pero no desde el Ejecutivo apoyar algo que tiene que ver con el Poder Judicial, porque se supone que hay separación de poderes. Pero a López Obrador no le importó eso, apoya la decisión. ¿Y por qué? Bueno, porque él cree que Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, convertirá en realidad la renovación del Poder Judicial. Es decir, todas esas reformitas para el Poder Judicial, ¿no?, que pasan y que tienen que pasar por la mayoría de Morena en el Legislativo, que vienen desde el Ejecutivo. ¿Ya está entendiendo cómo se desdibuja la línea de la separación de poderes? ¿Ya entendió? Este proceso continúa en la Cámara de Diputados. Pero ahí también mayoría. ¿De quién? De Morena. O sea, ya fue el Senado, va para otra mayoría de Morena. Está bien. La medida recibió muchas críticas dentro y fuera de México. La CIDH, por ejemplo, expresó su preocupación y pidió a México garantizar que la duración se ajuste a los plazos constitucionales. Es que ya está escrito, hombre, ya está ahí. Incluso saltó la alarma dentro de Morena, dentro del propio partido. Hay voces como la del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo que consideran que es inconstitucional a todas luces. Es más, Porfirio Muñoz Ledo fue más allá. Dijo que se trata de un golpe de Estado prospectado por quienes desean hacerse de la totalidad del poder en 2024, orientado a sentar las bases de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes. A mí, yo se lo voy a preguntar, ¿no? ¿Quiénes son esos que quieren hacerse de la totalidad del poder en el 2024? ¿Quiénes son? Porque pues acá también está Andrés Manuel López Obrador apoyando esto. Pero, ¿qué es lo que dice López Obrador sobre estas declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo y de otras personas más? Escúchalo. El consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Saldívar, íntegro, honesto, con principios, y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad. Y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte. López Obrador dice que la ampliación del mandato no significa que es que quiera reelegirse. Asegura que él termina su mandato y se retira por completo de la actividad pública, es decir, refiriéndose a él, ¿no? Porque muchos vieron esto como un ensayo para después, en lugar de que haya una reelección de López Obrador, pues hay una extensión de mandato, ¿no? Como ahora lo quieren hacer con Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte. Porque lo de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no es una reelección, es una extensión de mandato.
Y si pasa con el del Poder Judicial, o sea, ¿por qué no va a pasar con López Obrador? Digo, muchos se preguntan eso, yo no estoy diciendo que así sea, ¿no? Hablemos de todo esto con mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida, como siempre me da un gusto recibir a don Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por el Partido Morena desde la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, qué gusto que esté por aquí otra vez, hombre, bienvenido. Fernando, gusto en saludarlo como siempre. Al contrario, el gusto es mío. Gracias. Usted dijo que es AMLO SJ. Vamos a ponerle Cenemcon para que sea CNN Rincón. Es una broma de buen gusto. Estoy a tus órdenes. Gracias, don Porfirio. Oiga, a ver, ¿usted está de acuerdo conmigo en que esto que está ocurriendo o se está pretendiendo concretar es inconstitucional? ¿Usted está claro con eso, no? Sí, claro, pero déjame contestarte, porque tú empleaste ya una introducción de unos 7 minutos en un estilo muy bueno, muy periodístico, que se parece a las obras de Picasso, que de repente le salen los ojos a los personajes y ya nadie entiende quién fue. Déjame en 5 minutos, te lo prometo, 3 si puedo, contestar puntualmente a lo que dije. Primero, la iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación partió no del Ejecutivo, sino de las Comisiones Unidas del Senado y la Cámara de Diputados. Toda ha sido aprobada por mayoría de las cámaras, salvo un transitorio. Ese transitorio no viene del Ejecutivo, es de un senador del Partido Verde llamado Bolaños Cachocue, que proviene del viejo PRI. Nadie sabe por qué lo hizo y nadie está de acuerdo con él. Yo no soy detective, pero pues quiero parecerme a los periodistas. Yo creo que las dos profesiones que nos obligan a estar bien informados son la de periodista y la de político. Bueno, ¿qué pasó allí? Inmediatamente se soltó un clamor nacional del que yo soy parte y de que muchos compañeros míos de partido son parte, distinguidísimos en la lucha como yo, Pablo Gómez, Lorena Villavicencio. Simplemente la mayoría de Morena, o casi la mayoría, no estamos de acuerdo. Y la mayoría de la Cámara no está de acuerdo. Todo lo que tú dijiste, si quieres que lo traduzca, que todos los idiomas así sea informativos se pueden traducir, es la prueba de que México está viviendo los conflictos propios de una democracia. Que un presidente le diga al INE, que el INE le responda, que yo difiera de puntos de vista del Poder Ejecutivo. Es un elogio el que has hecho, un enorme elogio. Vivimos una democracia. A mí no me cae el presidente, el INE no se deja callar por el presidente tampoco se deja callar por el INE, cada quien fija sus posturas. El tema del INE va a ser recurrible ante el Tribunal en toda la necesidad. Hay cosas finas. Nosotros creamos el IFE. Personalmente yo iniciativa hace 20 años. Y luego formamos el INE, nuestro movimiento al que pertenece el observador, que es un movimiento democrático. Y termino. Hay acciones de los órganos autónomos que son un hilo muy delgado. Eso pasa en los Estados Unidos y más, o en Argentina, o en la Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir abstenerse de opinar en sentido político para una autoridad? Ese es el tema. El INE está en su obligación de decir hasta aquí. El presidente debe dar sus razones, pero finalmente el que tomará las decisiones es el INE. En proceso electoral hay una sola autoridad en México que se llama el INE. Punto. Y luego la idea de que nosotros nos debemos de callar, pues es absurdo. Mi partido Morena dice en sus estatutos que promulgó López Obrador que en el partido no hay pensamiento único. Yo no estoy en contra del presidente de la República. Merece mi respeto y mi amistad de toda la vida, pero como él ha dicho varias veces, el licenciado Muñoz Ledo tiene sus ideas propias y yo las respeto. Nosotros en el grupo parlamentario
vamos a votar por la anticonstitucionalidad de la decisión. La llamo patética inconstitucionalidad. Presidente de la República, que tiene otros informadores, tomó una posición. Nosotros vamos a tomar la nuestra siendo el mismo partido. Qué gloria de democracia está viviendo en México. Cuidado. Esa es la respuesta que te doy. Oiga, don Porfirio, yo voy a hacer tengo que hacer pausa, pero le voy a dejar 3 reflexiones para que me la responda. Perfecto. O por lo menos 2. Estoy completamente de acuerdo con lo que me está diciendo. Pero, en este sentido, con lo de Arturo Saldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su perspectiva, hay un grupo de aduladores al interior de Morena que trataron de engatusarlo con este tema. Pero lo de Andrés Manuel López Obrador ha sido claro, completamente concreto y directo, y él ha apuntado a Arturo Saldívar desde su frente sin que nadie más le tenga que decir nada. Ahora, ¿cómo es posible que desde el Ejecutivo se esté tratando de influir en una extensión de mandato cuando incluso, no solamente la Constitución dice que son 4 años, sino que además serían los propios magistrados de la Suprema los que nombrarían al próximo presidente magistrado? Ahí creo que se desdibuja el tema de la separación de poderes. Usted me dice, después de la pausa, qué piensa, pero mi interpretación es que yo creo que ahí Andrés Manuel López Obrador calladito se hubiera visto más bonito. ¿Por qué? Porque está influyendo en algo que además de inconstitucional, no tendría por qué estar opinando porque está muy bien esclarecido en la Constitución de cómo se debe llevar el procedimiento. Pero usted me dice después de la pausa, yo le vuelvo a dar su espacio, como siempre hacemos, porque don Porfirio y yo nos entendemos. Hago una pausa y regreso con él para escuchar. Gracias, Dios. Gracias, George Floyd. Lo hicimos. Con estas palabras de alivio recibió Darnella Frazier el histórico veredicto del caso George Floyd. Frazier tenía 17 años cuando grabó la muerte de Floyd con su teléfono celular. Ella no solo fue testigo en el momento de cómo Floyd suplicaba por su vida y decía que no podía respirar, luego testificó en el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, que fue hallado culpable de 3 cargos de homicidio. Frazier dice que lloró muchísimo con el veredicto, aseguró que en los momentos previos estaba muy ansiosa, con el corazón latiéndole muy deprisa. Ella es solo una de las tantas personas que hoy creen que en Estados Unidos se hizo justicia. Creo muy importante que continúe el presidente Saldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad. Y para eso se necesita una gente honrada, como el presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar al Poder Judicial. Esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Don Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, que me acompaña esta noche. Oiga, eso ya como que está fuera de lugar, ¿no, don Porfirio? La verdad. Bueno, mira, en el fondo del tema, yo soy compañero académico hace 20 y tantos años de Saldívar. Yo pienso también, pero es una opinión personal, que es magnífico, que es honesto y que es honorable. La diferencia es que no somos iguales las gentes. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que toda la vida, hace 31 años lo conozco, ha dicho lo que piensa, es muy transparente. Claro, yo en su papel, no sé si lo diría, pero es una verdad. Exacto. Ahora, claro. Pero don Porfirio, porque usted conoce el poder del Ejecutivo, desde lo que se dice desde allá arriba, cómo pega abajo, hombre. Que me dejas terminar. Pues, no dijo que es un presidente de la Corte a modo. Saldívar no es un hombre a modo. Eso es una infamia. Expresó que tiene buena relación con él y expresó una opinión que yo comparto, pero que quizá, como no tengo su temperamento, no lo dije. Lo que pasa es que el presidente López Obrador siempre se dirige a toda la población y le dice su verdad. Y yo coincido con él en los juicios sobre Saldívar. El que se deba quedar o no es otro problema. Se acaba el mandato de Saldívar y se tiene que ir.
no se vale decir que una ampliación de mandato es permisible porque aquí está el texto de la Constitución, y tampoco se vale del otro lado que se diga que es una reelección disfrazada. La solución va a ser clara: Saldívar cumple su mandato y se va, porque la Cámara de Diputados va a votar en ese sentido. El problema ya en la práctica, hace media hora, ya se terminó. Esa transitorio 13 no tiene mayoría en la Cámara, y cerca de la mitad de los miembros del partido Morena vamos a votar en contra de ella. Punto. No nos da instrucciones, dijo su opinión. Está muerta. Hace 2 horas dije que no pasará. Todavía un tono de parlamentario. Ahora digo en un tono de responsable político. Desde hace 30 minutos puedo asegurar que está muerta. Y tú tienes de exclusiva internacional. Está muerta. Porque somos libres. Oye, en cuanto a lo que me dijiste, no lo quiero dejar para el final, porque sí es muy picudo lo que me dijiste, y muy cierto, sí dije eso. Hay un grupo de gentes que quiere quedarse con el poder a toda costa. Son los que me derrotaron en la contienda interna de Morena. Les llamo perversamente porque violaron mis derechos y porque me abrumaron con dinero, que yo entré a la competencia por encuestas 2-1 y terminé con 20 puntos atrás. Ese proceso yo lo tengo impugnado ante las autoridades, y ya el Tribunal Electoral acaba de dar un fallo hace 3 días a la Unidad de Inteligencia Financiera. Va a investigar peso por peso, o dólar por dólar, o euro por euro. No diré rublo por rublo porque no es el caso. Son totalmente del otro lado. ¿Por qué metieron ese dinero? Estoy respondiendo a un agravio del que yo soy objeto, pero afortunadamente hay todavía y cada vez más autoridades autónomas en el país, y ya gané el primer punto. Se les va a investigar de dónde sacaron dinero. Y voy por otro punto. Acudí ante la Auditoría Superior de la Federación, que tiene que controlar, el deber de controlar el dinero público, y me va a contestar también si usaron dinero público. Pero es un grupo de gentes. Llámame perversos, porque a su representante le llaman el muñeco perverso. Entonces yo fui derrotado malamente. Estoy diciendo jurídicamente que les voy a ganar. Si funciona la institución. El INE, te digo, el INE sigue siendo independiente. En nada lo ha mellado ninguna frase del Ejecutivo, y no lo va a mellar. Oiga, don Porfirio, tantas cosas que hablar con usted, de verdad. Yo ya me tengo que ir. Yo me tengo que ir, pero nada más dígame nada más sí o no, solo para saber. ¿De verdad usted ya cree que llegó el fin de su vida parlamentaria? Porque ya lo dijo. Pero ¿usted cree, en serio, usted cree que ya o no? La verdad. Breve. Primero, a ver si sabes qué edad tengo. A ver. No, sí, ¿sí o no? No, pues ni aunque supiera la decía. No, yo sí la digo. Este año cumplo 88. Pues la fortuna, la naturaleza o el creador me dotó de mucha salud, pero tú entenderás que a los 90 y tantos años no voy a ser. Contrariamente a lo que decía Churchill, una frase maravillosa. Le dijeron, ¿por qué en el último gobierno de él, por qué su gabinete son de gentes de 80 años? Y contestó, porque los de 90 ya se están muriendo. No, tengo que... Mira, estoy prospectado, digamos, para la creación de una nueva institución en la Cámara de Diputados, que se llamara el Instituto de Estudios Parlamentarios. Sí. Había varios centros que ocupaban de muchas cosas, pero había una bola de parásitos. Eran como, no sé, como 25,000. Redujimos a 40,000 que pasamos por concurso. Y por primera vez en la historia de México, desde las instituciones públicas del país, hicimos un concurso abierto
con los mejores métodos de la Escuela Nacional de Administración de Francia, y uno por uno han entrado por concurso. Van a ser en total como 2,000, y con esos jóvenes doctorados voy a armar, espero, un instituto de estudios legislativos. Se vota el jueves y ya de la vía legislativa. Ya. Oiga, pues luego tenemos que platicar de eso con calma. Me tengo que ir porque mi productor me está matando acá. Le mando abrazo fuerte, don Porfirio. Siempre un placer tenerlo en el programa y que hablemos como hablamos. Se le aprecia. Todavía no acabamos la democracia, no quiero exagerar, ¿eh? No, estamos luchando por la democracia. Si hay tendencia autoritaria, que también denuncio. Estamos luchando contra un poder que puede endurecerse porque tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad y la tradición de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal desde la Ciudad de México. Me acompañó una vez más. Hago una pausa y vengo. La etiqueta a partir de este momento, Conclupolítica MX, el hashtag es Conclupolítica MX, porque en México, además de la política que usted conoce en el proceso electoral, hay violencia en la política y política de violencia, ¿sí? Tal cual, política de violencia. No lo digo yo, lo dice el gobierno mexicano, ¿eh? Esto es en voz de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien se ha referido a grupos criminales como partidos del crimen. Así los calificó, ¿eh? Partidos del crimen. Puesto que además de ser criminales, de noche parecen ser políticos de día. Así como lo escucha el Partido del Crimen. Esta es la segunda entrega de nuestro Guillermo Blanco para conclusiones sobre violencia y política en México. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más. Buenas noches, Fernando. Como siempre, te saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Vaya declaraciones las de Porfirio Muñoz Ledo. Y la verdad es que se está dando toda una mezcla hablando de política mexicana en uno de los procesos más importantes, procesos electorales más importantes en las últimas décadas en la historia de este país. Y vaya que todo está sumando a que se dé esta mezcla explosiva, por así decirlo. Políticos que ejercen violencia, ya lo decías tú en la presentación, pero también la violencia ejercida por otros personajes externos al Estado de Derecho, a la legalidad. Estamos hablando de estos grupos del crimen organizado y de estos elementos o quienes forman parte de la delincuencia de cuello blanco, como lo nombran las autoridades del gobierno mexicano, Fernando. Bueno, tenemos elecciones el próximo 6 de junio y lo cierto es que el gobierno mexicano está temeroso y está actuando también sobre lo que está sucediendo en torno a la influencia de la violencia y quienes aspiran a un puesto de elección popular. Tanto es así, tan grave es el asunto, Fernando, que se ha instaurado ya por parte del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, una estrategia de protección en contexto electoral. Son 8 acciones concretas para defender, en casos más graves, la vida de los aspirantes que en este momento ya están haciendo campaña en México. Este reporte que tiene el gobierno federal, en voz de Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de la Secretaría de Protección y Atención Ciudadana, pues dio a conocer detalles y por eso insisto que esto es grave, que se tenga este nivel de detalle de cómo operan incluso los miembros de narcotráfico en la política mexicana, Fernando. ¿Cómo operan? Bueno, de acuerdo con el gobierno mexicano, estas personas que integran el crimen, el narcotráfico y la delincuencia de cuello blanco, pues ¿qué hacen? ¿Qué intentan en ese proceso electoral? Lo que ellos hacen es infiltrarse precisamente en este proceso, se acercan a los precandidatos y políticos y les ofrecen financiamiento, donativos, protección y en algunos casos, Fernando, y cito que esa es la información que proporciona el gobierno mexicano, incluso estas personas ponen o proponen capital humano en las campañas de los políticos que están aspirando a un puesto de elección popular.
ofrecen su dinero, ofrecen sus recursos y también ofrecen capital humano para que apoye en estas campañas. En otros lugares llegan a tal grado, Fernando, que designan a candidatos, incluso en áreas específicas, para después, cuando estos candidatos sean electos, esas personas que están operando detrás, pues sean capaces de controlar las finanzas, contratos, y así extorsionar a más funcionarios públicos e incluso a los proveedores del mismo gobierno. El gobierno mexicano ha dicho y ha sido muy claro en este aspecto que la preocupación mayor se encuentra a nivel municipal, a nivel de los municipios, a nivel local en territorio mexicano. Tanto es así, tan detalle se tiene conocimiento de su operación que vamos a ver un mapa para tener una radiografía más completa visual de dónde se tienen identificados estos focos rojos o más graves o más delicados y donde se están registrando pues mayores altercados y ataques a candidatos en esta campaña electoral. Ahí lo tenemos en pantalla. Tenemos al estado de Oaxaca, al estado de Morelos, al estado de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Jalisco. En estos estados, de acuerdo al gobierno mexicano, es donde se registran secuestros, privación de la libertad, intimidación de familiares de estos políticos, quema de domicilios incluso y extorsión. Wow. Esas acciones para proteger a estos candidatos, Fernando, para finalizar, pues bueno, incluyen darle a esas personas, a esos aspirantes, botones de pánico para que en el momento donde se vean ellos agredidos puedan recibir atención de manera inmediata por parte de la autoridad. Les otorgan teléfonos de contacto especiales, también algunos rondas en los domicilios de estos candidatos y de sus familiares para estar al pendiente de que se encuentren bien y así salvaguardar la integridad y en algunos casos, Fernando, hay que decirlo, la vida de estas personas. Así de grave es la situación en México y el proceso electoral, Fernando. Oh, brutal, Memo, brutal. Imagínate, botones de pánico, imagínense cómo está la cosa. Wow. Memo, siempre me sorprendes con tu información. Me asustas, pero me sorprendes. Memo, te mando un abrazo. Mil gracias allá en México. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Guillermo Blanco, desde la Ciudad de México. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Muchas gracias.